Muy bien, y ahora vamos a hablar, lo habíamos prometido, por supuesto, a esto del deporte, del cuidado de la salud, y por eso estamos con Luis Antoniazzi. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? Hola, Mónica, ¿Todo un bien? placer, Bueno, un placer gracias. como siempre. Y él viene acá porque va a dar un conversatorio muy especial en la Universidad Provincial, ¿no? El próximo miércoles. Sí, desde la Cátedra de Actividad Física y Salud, que yo dirijo, se hace un conservatorio sobre la motivación para la práctica de actividad física. Ajá. Es decir, la compleja adherencia al ejercicio físico. Hoy tenemos una estadística que determina a nivel nacional y mundial que 6 de cada 10 personas no cumplen con la mínima necesaria de movimiento corporal. Y esto es un dato alarmante porque es un dato que viene creciendo. Antes era menos, ahora es más y la proyección es a que se amplíe. Por lo cual, teniendo en cuenta la cantidad de parques que tenemos y que vemos tanta gente que va a los parques, tanta gente que camina, ¿no se cumple ese mínimo? bueno, justamente hay mucha promoción de la salud en función de crear el contexto, crear el entorno y eso está muy bien. Claro. Pero sin duda no está dando el resultado necesario porque la gente sigue sin moverse. Vemos esos parques con esos dispositivos para la gimnasia, para el ejercicio, vemos las ciclovías, pero no vemos la gente. O eventualmente vemos la gente en un domingo a la tarde. Sí, los fines de semana, sí, eso es real, eso es real. Yo voy al Parque de Kempes y ocurre así, ¿no? De lunes a viernes no hay nadie. Entonces hay que trabajar sobre cuestiones relacionadas a la motivación propia, a la motivación de cada uno por moverse, insisto, más allá de la promoción a través de factores exógenos. ¿Y cuál sería, para ir sabiendo, ¿no? ¿Cuál sería lo mínimo, digamos, que una persona debería moverse en una semana, suponete? Mira, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se establece un mínimo de 210 minutos por semana, que hace un promedio de 30 minutos por día. Pero no estamos hablando de ir al gimnasio 30 minutos por día, estamos hablando de movernos, Mónica. Mínimo caminar. De movernos, sacar a pasear el perro, lavar el auto, cortar el pasto. Y la gente no está alcanzando eso. Ni siquiera eso. 6 de cada 10 personas, ni siquiera eso. Luis, ¿y eso puede haber, digamos, influenciado mucho la pandemia? La pandemia fue un masazo. En ese sentido, estas estadísticas que yo te comento son prepandemia a nivel mundial. Ah, mira. Por lo cual, uno especula con que ahora debe ser igual o peor. Oh, mira vos. De todas maneras, hay mucho por hacer, pero bueno, este conversatorio va a tener que ver con esta parte que yo te cuento, con por qué no hacemos, por qué no arrancamos o por qué arrancamos y abandonamos. Claro, sí, viste que la mayoría dice yo pago el gimnasio, pero después no voy. Por ejemplo, una de las tantas cosas que se dice por ahí. ¿Y cuál es, anticipame algo de la charla, cuál es ese motivo por lo cual, deben ser muchos, pero alguno de los motivos por los cuales la gente dice, bueno, sí, empiezo, no empiezo, ahí voy, no voy? Nosotros vamos a hablar con el doctor Rubén Salcedo, que es el director médico de la clínica de Iquecito. Ellos ahí trabajan con personas con enfermedades crónicas y hoy sabemos que la inactividad física forma parte de los factores de riesgo para la incorporación de enfermedades crónicas. Claro. Y él nos va a contar su experiencia a partir de la gente que aborda esa institución. ¿De qué vamos a hablar nosotros? De lo que te decía recién, la motivación intrínseca. Es decir, ¿por qué no nos motivamos? ¿Qué es lo que nos frena para iniciar o para mantener la actividad? Porque vos lo dijiste bien, iniciar el lunes empiezo y empezamos. Ese famoso lunes y empezamos. Sí. Pero nunca se prolonga más allá de 3 o 4 meses la adherencia a un programa de ejercicio. Y en ese sentido hay que hablar de cuestiones a nivel psicológico, que podríamos hablar de algunas cuestiones químicas que te adelanto brevemente, que tienen que ver con antecedentes a nivel psicológico, me refiero a cuadros depresivos, que pueden o no haber estado originados por experiencias con el ejercicio. Claro. Para darte un ejemplo, si vos has hecho ejercicio de niño y en esa actividad física has tenido alguna cuestión traumática, alguna derrota deportiva muy severa o alguna lesión o alguna enfermedad que podás asociar con el ejercicio físico, automáticamente en tu psiquis queda ya un rechazo. Mirá vos. Y esto se ha investigado, que son razones por las cuales las personas no logran una adherencia al ejercicio. También la autoestima, ¿no? Hay que trabajar mucho en la autoestima, por ejemplo. Por otro lado, también está eso, y también hay cierta complicidad con algunas arengas o motivaciones externas que siempre con el mejor de los sentidos no terminan siendo positivas. Ajá, por ejemplo. Pensar... Tírame una.
No, a ver, supongamos que vos estás por hacer ejercicio físico, tenés la motivación por cuestiones personales, por cuestiones estéticas, por cuestiones de salud, por lo que fuere, por rendimiento deportivo. Y cuando vas a un profesional, el profesional te miente porque te dice que vos en 2 meses vas a lograr objetivos que verdaderamente no vas a lograr. Entonces vos generás una expectativa de resultado que después no se cumple. No, sí, al menos no se cumple a los 2 meses. Claro. Se va a cumplir a los 6 meses, a los 8 meses, al año. Claro. Pero en la estrategia o en la persuasión para el movimiento, a veces, en complicidad con la ansiedad de la persona que va a empezar a hacer algo, el mismo entrenador, el mismo profesor, se involucra y acelera tiempos, y entonces eso después patea en contra porque Claro. se alteran las expectativas, yo el creo que es objetivo no se importante. cumple y vamos para atrás. Te digo, en mi caso, por ejemplo, lo que es importante, no he encontrado nunca alguien que me, ¿cómo te podría decir? Que me contenga. A veces vas a los gimnasios y te dan un plan, ¿viste? Y es como que, ¿viste? Que uno tiene por ahí la necesidad de contención, cuando es por salud, por ejemplo, o por lo que sea, la necesidad y eso también es difícil a veces de conseguir, ¿eh? Yo creo que la clave va a estar en dar una buena información. Claro. Dar una buena información que viene desde las ciencias del entrenamiento aplicadas a las ciencias de la salud, pero también una buena información en el sentido de que el entrenador debe conocer en profundidad las características de la persona que va a hacer ejercicio y de su entorno. Exactamente. Yo A partir de considero ahí, que eso es importantísimo. hay una interesante analogía con la tarea médica. Claro, claro. El profesor prescribe ejercicios, el médico prescribe remedios. Pero el médico, ¿qué hace? El médico conoce al paciente, evalúa al paciente, incluso pide estudios. El entrenador, el profesor, debiera conocer a la persona, debiera hacer algunas valoraciones de condición física y tener a esa persona individualizada, biológicamente hablando, psicológicamente hablando, para saber cuál va a ser la propuesta adecuada a esa persona. Ahí está la contención. Ahí está que la vos contención, dices. claro, por supuesto. Porque si yo a todo el mundo le vendo lo mismo, independientemente de las características individuales de cada uno, perfecto. entonces seguramente no va a dar resultado. No, te terminas abandonando. Bueno, Luis, recordemos entonces para todas y todos que nos están escuchando, ¿cuándo es esta charla y el lugar? Bueno, esta charla la vamos a hacer de forma virtual, pero va a salir por el canal de la Universidad Provincial de Córdoba el día miércoles, ahora, pasado mañana, en el horario de las 15 horas. ¿Y hay un link, cómo inscribirse? Hay un link, pero no me lo acuerdo de memoria en este momento, bueno, ya lo vamos a poner ahí. Nosotros lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar difundiendo. Pero si es de entrada libre, gratuita, e incluso de no poder estar presente para participar online de esa conversatorio, esto queda grabado en el canal de la UPC. Perfecto. De la UPC, buenísimo. bien digo. Sí, de la Universidad Provincial. Para verlo en cualquier momento. Bueno, perfecto. O sea que no te lo podés perder. Vos querés cambiar tu vida, tenés forma de hacerlo. Así que fíjate, no podés ir, lo podés ver. Así que bueno, gracias, Luis. No, por favor.